Bueno, a ver, en una de mis charlas anteriores les dije a varios de ustedes que existe una posición integral ética donde decir que uno defiende los derechos humanos es incorporar en el accionar propio, expresivo, cultural, verbal y de acción una conducta que está fundamentada en un término ideológico y político donde hay una consideración de cuáles son los valores humanos en una escala de prioridades. Por eso es que yo planteo que quien defiende los derechos humanos no defiende un estéreo ante la vida de quien lo roba. Un ejemplo que cito en diferentes oportunidades y que después contextualizo el grado de gravedad de ese hecho en base a quién toma qué y en qué circunstancia lo hace. ¿Por qué tomo esas ejemplificaciones? Hoy en día se habla mucho de identidad. Siempre se ha hablado, pero hubo años o épocas y décadas en este país donde estaba prohibido prácticamente no solo ejercer identidad, sino el reconocimiento de tenerla. Este es un país donde se ha prohibido la palabra Perón y peronismo, es un país donde se ha prohibido la palabra zurdo e izquierda, es un país donde se ha prohibido la diferencia ideológica, es un país donde se ha asesinado, secuestrado, torturado, desaparecido derechos y personas íntegramente y totalmente por ejercer una identidad, ya sea la misma adoptada o propia, sea una elección o una imposición. No se dio el momento previo de una discusión de cambio de posiciones, sino que se ejerció la extirpación de la idea, extirpando a la gente. Entonces, cuando nosotros hablamos de un primer derecho, que es el derecho de propiedad intelectual, el derecho de identidad, el derecho de decir esta palabra es mía, esta es mi voz, este es mi nombre, esta es mi creación, este logo lo creé yo, lo inventé yo, y eso se basa en la posibilidad económica de que vos lo puedas registrar antes que otro. Es muy importante en las luchas que hacemos algunos de nosotros, en un mundo tan técnico como el actual y de tanta tecnología, donde uno trabaja mucho con computadora y las personas que tienen computadoras más grandes, más caras, más veloces y mayor acceso a hackers y demás, pueden robarte cada dibujo que haces y registrarlo antes que vos y demás, porque tienen facilidades que pueden registrar con tarjeta de crédito desde sus casas y demás, y vos por ahí estás cuidando a una anciana que se está muriendo, tenés que ir corriendo de un lugar a otro, no tenés donde imprimir y te abrocharon primero. Entonces, todas esas funciones hacen que los más ricos tengan cada vez más y los más pobres tengan cada vez menos. ¿Por qué yo hablo de una escala de traiciones enormes en un montón de sentidos? Porque la persona que ve publicado un diálogo mío en el plano de educación política, de ciencias políticas, o una revista mía, o un dibujo mío, o cuando en una clase o algo, o una charla abierta, o lo que fuere, muestro o expongo alguna idea y demás, y después se ve que se repiten mis frases en periodistas, en canales de televisión, en discursos presidenciales o discursos gubernamentales de intendencias y demás. Lo importante no es que la persona que lo publica tenga más guita que yo para llegar a registrarlo primero cuando todos han visto la fecha en la que yo lo dije realmente. ¿Sí? Esa es la cuestión donde yo digo y fundamento que hay una hipocresía en todas las partes y que ninguna ha querido tener un mínimo gesto coherente donde realmente se demuestre que se defienden los campos populares y no a los que más tienen o más poder acumulan. En ese sentido yo decía que no solamente traicionaban en un sentido, sino en todos los sentidos posibles ejercían traiciones.
Ahora bien, como si eso fuese poco, el tomar un diálogo mío, convertirlo en canción y usarlo sabiendo que es una evidencia para lastimar a alguien y para decir, mira, yo tengo tales cosas, se las puedo mandar a tal, las puedo reagrupar de un modo y como te hice esto otro, te puedo hacer quedar así así o te puedo hacer que te asesinen y que después te manden amenazas, le crucen un auto a tu abuela, te hagan una patoteada y demás. Que esas prácticas sean amparadas por quienes dicen representar derechos humanos, por quienes dicen buscar a Jorge Julio López, cuando se ve todo lo que yo he vivido, por los que dicen haber perdido a Luciano Arruga y demás, es hipócrita y el resultado final fue el Macri presidente. En la discusión que yo planteé, donde la izquierda como gestión argumental decía votar en blanco y demás, como una advertencia a un sector que imponía un candidato solamente de derecha, y después decía que no pesaba sobre toda la responsabilidad del voto sobre ellos mismos, en ese doble discurso donde alguien dice represento al pueblo, pero no represento al voto, eh, y que obviamente va a ser usado por la derecha posteriormente y demás, y eso acomoda a las clases burguesas, pequeñas burguesas, y a los afines a esas clases en un modo particular. Si tomás una cosa que dije yo para dar una pelea, pero sos incapaz de venir a hacer una entrevista ante un atentado, hay una contradicción tuya muy fuerte y muy grande al respecto de un montón de cosas que demuestra una culpabilidad tuya ante la culpabilidad de los otros sectores también. Y cuando andás el camino de los medios y de los partidos, notás que hay ciertos pactos que son bastante extraños. La exposición de estas cuestiones que yo realizo tiene que ver no con la defensa de una democracia ficticia, una democracia sin revolucionarios. Yo siempre digo que mucha gente se confunde porque asocia el término revolución o revolucionario a la ruptura democrática. Y hay revoluciones culturales, hay revoluciones políticas que suceden en el marco de lo cultural y de lo legislativo, en el cambio de estructuras y formas y demás. Hay miles de maneras de hablar de revoluciones, y el tipo que te diga que puede enfrentar las tecnologías bélicas actuales que poseen ejércitos y demás con honderas, aparte de un cínico, es un asesino hijo de puta que va a llevar a la muerte a todo el sector que representa. Pero bueno, más allá de esos boludos delirantes que todavía existen en algún lugar y de los cuales me suelo burlar porque realmente matan pibes, tampoco existe una cuestión donde no sea necesario dar la vida o pelear, donde el conservadurismo sea algo importante a defender porque no representa valores revolucionarios ni sirve para nada, ¿no? O sea, el conservadurismo está claro que es mantenerlo establecido y no establecer nada más justo, sino mantener una heredad de poderes y una comodidad de pseudoesclavitudes. Pero ante todas estas discusiones, más allá de eso, relevante e importante es poder fundamentar que cuando vos querés atado a alguien que puede mover muchísimas cosas, y lo querés expropiado de su propia voz, lo que vos querés es anular una idea y no una persona solamente. Y cuando vos te dedicás a hacer eso, cuando vos te dedicás a enfocarte a destruir a alguien, en ese sentido, vos estás imitando a Videla, a Hitler, a Mussolini, a Camps, a Macera, a Franco, a Stalin. No estás imitando ni al Che, ni a John William Cook, ni a Rodolfo Walsh, ni a Evita, ni a Juana Zurduy, ni estás imitando a ninguna persona, no estás imitando ni siquiera a Martin Luther King o a Malcolm X, y ni que hablar de otras personas que podría mencionar. No estás siguiendo ningún ejemplo ético ni valioso como para que se considere que tu posición de lucha es contra una fuerza real. Vos querés eliminar una persona y una idea que es contagiosa, y lo demostrás y queda demostrado y evidenciado en un montón de situaciones, y no es contagiosa porque sea una idea superflua, sino porque tiene un marco de acción. Entonces,
Lo que vos querés destruir es una posición política. Cuando vos omitís eso, pero sos el que dice, ante los que quieren destruir una posición política, voten en blanco, hay una contradicción tuya donde vos decís, yo lo puedo hacer porque no soy peronista, este no lo puede hacer porque este estuvo en las filas del peronismo, porque tiene tatuado a John William Cook en el brazo. Es un poco absurdo, ¿no? Es un poco ridículo. Es un poco ridículo. ¿Por qué? Porque las posiciones revolucionarias son realizadas por ideas en acción y no por dogmas estructurales partidarios. Y además yo nunca fui un defensor ni del bipartidismo, ni de los conservadurismos clásicos, y mucho menos de las derechas. Simplemente quise exponer una situación donde la izquierda tiene posiciones de lucha absurdas, las lleva de modo absurdo, es incongruente en sus acciones y es incongruente en sus expresiones. Y lo es a tal grado lo es, que no puede nunca enfrentar a las derechas. Al contrario, es el sector de desestabilización más afín a la llegada y ascenso de las derechas. Es la contradicción al trotskismo, no es el sector que dice se puede uno unir a los bonapartistas para enfrentar a las derechas, pero nunca a las derechas para enfrentar a los bonapartistas. No, hace lo contrario. Ahora, ante todo ese manual de situaciones y demás, donde se expone eso, el que conoce la posición de uno conoce la posición de otro, significa, si yo sé que determinado sector de izquierda va a hacer esto y yo desde el kirchnerismo hago esto, no les va a quedar otra que elegir esto. Existe esa situación y por eso después está también la otra discusión que aparece en la mesa donde aparece Paco discutiendo con ciertas personas de Rompeviento y demás. Ahora, ¿se puede dar una discusión cuando una persona está siendo atacada en medio de la discusión y todavía no ha definido cuál es la posición que tiene porque no lo han dejado expresarla? ¿Se entiende? O sea, cada vez que yo voy a hablar de política y quiero ir hasta el fondo de una cuestión o de otra, se me hace FAU antes de que termine. Pero esto no es de ahora, hace 10 años que es así. Ni bien tomo la palabra, es así, y siempre está la censura en el medio. Entonces, la otra cuestión, cuando vos tomás una evidencia y la convertís en un registro de propiedad intelectual, y esa evidencia usada en medios de comunicación asesinó gente, por más que vos digas lo que diga, que patatín patatán, llevado a juicio perdés vos. Y lo sabés. Por eso no querés que yo acceda ni siquiera a una bandeja de DVD para que muestre la fecha de determinados audios. Entonces, y además, no podés intervenir en derechos desde ese atropello que vos ejerciste. Y menos cuando tu ambición es económica. Pero bueno, hagamos una pausa acá porque dejé demostrado que no solo tienen audios y mandan a acosar vecinos y mandan gente a agredir y los convierten en canciones cuando no son ni siquiera creaciones de ellos, ni por letra, ni mezclan mail, letras y mezclan diálogos, ¿no? Hacen una mezcla de tres cosas, sale una canción. Y creo que lo voy dejando claro, creo que se va viendo, creo que lo va notando todo el mundo. Y se me roba cosas que yo publiqué muy anteriormente y se me roba todo el tiempo. Ahora, no hay voluntad en ninguna de las partes, y quedó demostrado, de hacer tres cosas muy simples. Responder 5 preguntas, que ni siquiera sería la primera, llamar por teléfono acá y venir a ver una situación acá, que es importante contarla acá. ¿Sí? Entonces, no pueden hablar de confianza los que no tienen ningún interés ni ninguna intención de ganársela, sino que tienen otras intenciones. Es muy fácil pedir y nunca dar nada. Y esa es la posición de estas partes. Esa es la posición de estas partes. Jamás dieron nada. Y la mayoría de lo que han logrado no lo han logrado por sí mismos, sino a través de trabajo mío y a través de lastimar a otros. Entonces, no es real nada
de cómo presentan las cosas, es totalmente falaz lo que dicen y definitivamente no representan lo que traicionan.